Veamos ahora la multiplicación de polinomios. En la multiplicación de polinomios vamos a tener dos cantidades o dos polinomios, supongamos que sean A y B, y a partir de ellos vamos a encontrar la tercera o el tercer polinomio. Es decir, a partir de dos cantidades, o en este caso dos polinomios, A y B, vamos a encontrar un tercer polinomio. Recordemos que en la multiplicación a cada uno de los términos que se están multiplicando los llamamos factores. Entonces A y B son factores y C es lo que llamamos el producto. Entonces A y B son los factores y C es el producto. Recordemos las propiedades de la multiplicación. Primero, la ley conmutativa. Es decir, el orden de los factores no altera el producto. Esa es la ley conmutativa. Da lo mismo multiplicar A por B que B por A. Igual da lo mismo multiplicar un polinomio por el otro que multiplicarlo invirtiendo el orden. Es conmutativa. Los factores de un producto se pueden agrupar de cualquier forma. A esto es a lo que se le llama la ley asociativa, ¿ok? Es decir, si ustedes tienen 4 factores, por ejemplo, A, B, C y D, no importa cómo los agrupemos, el resultado será el mismo. Podemos agrupar, por ejemplo, acá los 3 últimos y multiplicarlos con A. Podemos agrupar A con B, C con D y luego hacer el producto, o podemos multiplicar agrupando los 3 primeros y luego hacer el producto. También vamos a tener en cuenta para la multiplicación la ley de los signos. Recordemos que si yo estoy multiplicando signos iguales, el resultado me va a dar más, es decir, me va a dar con signo positivo. Entonces, si yo multiplico un factor positivo con un factor positivo, el resultado me seguirá dando el factor positivo, que además este positivo, dependiendo del contexto, lo puedo escribir o no escribir. Cuando no aparece el signo, por supuesto, sobreentendemos que el signo es positivo. Signos iguales dan más, entonces si yo multiplico menos por menos, es decir, multiplico un factor negativo por otro factor negativo, el resultado me da positivo. Entonces, si multiplico los dos factores positivos, el resultado es positivo. Y si los dos factores son negativos, el resultado también es positivo. Entonces, signos iguales al multiplicarse siempre da positivo. Signos diferentes al multiplicarse dan negativos, dan menos. Entonces, si yo tengo un factor negativo y lo multiplico con un factor positivo, el resultado me va a dar negativo. Entonces, si tengo signos iguales multiplicándose, el resultado es positivo. Y si tengo signos diferentes multiplicándose, el resultado será negativo. Entonces, cuando vamos a hacer la multiplicación, basta con identificar el signo de cada factor. Si tengo más de 2 factores, supónganse que tengo 3, 4, 5 factores, el número de factores que sea, el signo del producto es más cuando se tiene un número par de factores negativos o no se tiene ningún factor negativo. Entonces yo observo los factores y cuento cuántos hay negativos. Cuento cuántos factores negativos tengo. Dependiendo de cuántos factores negativos tengo, entonces sé cuál es el signo. Entonces, si el número de factores negativos es par, me da positivo. Si el número de factores negativos, por el contrario, es impar, entonces el resultado es negativo. Esta regla es importante tenerla en cuenta. Entonces, cuando yo voy a hacer una multiplicación, cuento cuántos factores negativos tengo. Si tengo un número par de factores, ya sé que el resultado va a dar positivo. Y si tengo un número impar de factores, el resultado sé que me va a dar negativo. En la ley de los exponentes tenemos que tener en cuenta que para multiplicar potencias de la misma base,
se coloca la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, fíjense que en estas potencias la base es A y los exponentes son estos números que tenemos acá. Entonces, estamos multiplicando potencias que tienen la misma base. Coloco la misma base, en este caso la base es A, y sumo los exponentes, que son 4, 3 y 2. 4 más 3 más 2, eso es 9. Entonces, para multiplicar potencias que tengan la misma base, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, b a la 4 por b a la 6 por b al cubo. Observen que la base en este caso es b. Colocamos la misma base que es b y sumamos los exponentes. 4 más 6 más 3. 4 más 6 más 3. El resultado es b a la 13. Ley de los coeficientes. Recordemos que en un polinomio el coeficiente es el número que acompaña a la variable. El número que acompaña a la variable, el número que está al lado de la variable. Ojo, el pequeñito es el exponente, pero el que está al lado y a la izquierda, generalmente escrito a la izquierda, es el coeficiente. Los coeficientes son los números que acompañan a la letra. En este caso es 3, 3A, y en este caso 4A. Entonces, acá tenemos coeficiente 3 y coeficiente 4. ¿Qué hacemos para multiplicar 3A por 4A? Multiplicamos los coeficientes, 3 por 4, 12, y multiplicamos las variables teniendo en cuenta la ley de los exponentes. Entonces acá tenemos A por A. El exponente de esta A, como no está escrito, se sobreentiende que es 1. Y el exponente de esta A, como no está escrito, se sobreentiende que es 1. Entonces 3A por 4A, multiplicamos 3 por 4 es 12. Y A por A es A al cuadrado. Veamos otro ejemplo. 5b por 6b. Multiplicamos 5 por 6, que es 30, y multiplicamos b por b, que es b al cuadrado. Entonces, en la ley de los coeficientes, el coeficiente del producto es el producto de los coeficientes.